Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, chicos, nosotros vamos a comprender el desarrollo que tiene el emprendimiento dentro del ámbito de la descripción, dentro del ámbito, lógicamente, del análisis de las estadísticas referenciales de un modelo de negocio o de un modelo de aprendizaje. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la descripción del emprendimiento, debemos saber identificar correctamente que no es como tal que yo voy a decir mi emprendimiento. La palabra descripción, ¿qué se refiere? ¿No es cierto? Vamos a dar características de alguna situación o de algún referente. No es que yo voy a decir, mi emprendimiento es bonito, mi emprendimiento es grande, mi emprendimiento es el mejor, es innovador, es creativo. No, cuando yo hablo de la descripción del emprendimiento, estoy hablando lógicamente de que voy a detallar, voy a explicar todas y cada una de las características que tiene mi modelo de negocio, que tiene y que va a tener lógicamente mi emprendimiento. Especialmente en tercero de bachillerato, nosotros analizamos ya lo que es más el enfoque externo que el emprendimiento tiene, es decir, cómo el emprendimiento se va a reflejar dentro de la sociedad, dentro del entorno y dentro del contexto. Sí, eso es algo que nosotros debemos tener bastante bien en cuenta para poder identificar todas las características, para poder identificar todos los referentes importantes de una o de otra manera de un modelo de negocio, ¿sí? Aquí nos dice como una pregunta breve e introductoria, nos dice, describe brevemente ante la clase qué emprendimiento te gustaría desarrollar y el problema que pretende resolver. Yo siempre les digo, el emprendimiento involucra dos cosas fundamentales y esto ustedes a mí me van a escuchar como siempre les digo, constantemente repetir. El emprendimiento involucra acción y el emprendimiento está enfocado a lo que es la responsabilidad social. Sí, son dos elementos claves que nosotros tomamos en cuenta al momento de crear un modelo de negocio o al momento de crear un emprendimiento. Sobre todo, lógicamente, de ahí el emprendimiento ya viene tomado de la mano con lo que es la innovación, la creatividad, el desarrollo y el enfoque y lógicamente objetivizado a la industrialización, ¿qué quiere decir? Todos creamos un modelo de negocio, quizás todos deseamos en algún momento tener un emprendimiento, tener un negocio propio, pero con la finalidad de que este emprendimiento en algún momento tenga un enfoque en el espacio público, en la palestra pública, pero de una manera grande, ¿sí? De una manera reconocida, de una manera directamente identificada como un fenómeno mundial, podemos decir. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos la historia de muchos emprendimientos, aunque bueno, ya no podemos como tal identificarle como mini emprendimientos, sino como tal ya negocios industrializados de nuestra actualidad, podemos identificar que todos y cada uno de ellos vienen de un proceso, sí, todos y cada uno de ellos vienen de una línea histórica en la cual han tenido que pasar muchas cosas, han tenido que pasar muchos errores, muchos sucesos que les ha permitido colocarse y tener éxito dentro del mercado. Sí, el éxito en el mercado es lo que se espera para todos los emprendimientos. Lamentablemente, no todos los negocios tienen el éxito quizás esperado. Pero no porque es cuestión de suerte, más allá de la suerte, todo depende de la estructura previa que nosotros tenemos al momento de crear la idea de negocio. Por eso es que cuando nosotros estudiamos emprendimiento, todo va en concatenación. En primero de bachillerato identificamos, por ejemplo, leyes, normativas, características que se rigen dentro del contexto en el que yo quiero desarrollar mi modelo de negocio. En segundo de bachillerato yo identifico, por ejemplo, toda la parte teórica, toda la parte técnica, ¿sí? Todas estas características quizás, cómo voy a organizar, cómo voy a planificar, cómo voy a administrar, qué es ingreso, qué es costo, qué es gasto, o sea, prácticamente la parte teórica. Pero ya en tercero de bachillerato, yo voy a comprender ahora
¿Cómo voy a hacer que mi negocio ya se vea realizado? ¿Sí? Que mi negocio, después de todo este estudio, después de todo este análisis, ahora sí ya tenga como tal un enfoque, una visión directamente relacionada con el éxito, directamente relacionada con el análisis de la producción, de lógicamente lo que es la responsabilidad social. Entonces, son muchos elementos que nosotros tomamos en cuenta al momento de crear una idea de negocio. En este sentido, cuando nosotros hablamos de lo que es la descripción de un emprendimiento, debemos saber identificar que principalmente debemos comprender y desglosar detalladamente qué es lo que yo estoy haciendo dentro de mi modelo de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio 100% va a estar encaminado a resolver necesidades. Esto vemos nosotros cuando estudiábamos lo que son la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? En el cual veíamos que la humanidad como tal tenía múltiples necesidades. ¿Qué hacen los emprendimientos? Pues lógicamente identificar las necesidades del entorno e inmiscuirse en ellas para poderle dar algún tipo de solución, para poderle dar quizás algún tipo de reconocimiento al entorno, poderle dar quizás algún tipo de entendimiento de la característica del modelo de negocio, ¿sí? Pero para ir empezando con nuestra clase y que se vayan conectando ya más personas, vamos por favor a ver el siguiente video. Más allá de quizás ayudarnos a entender cómo se desarrolla o cómo nosotros debemos describir a 100% lo que es un emprendimiento, también es importante reconocer qué hábitos y qué actividades debo yo tener en cuenta para lógicamente empezar a tener éxito en nuestras vidas. Si yo soy una persona exitosa en lo poco, pues voy a ser persona exitosa en lo mucho. Pero si yo en lo poco no tengo éxito, no alcanzo los objetivos que tengo, no alcanzo quizás las metas que yo espero, pues tengamos por hecho que yo no voy a poder alcanzar mis objetivos tanto de vida como mucho menos de un emprendimiento. Yo siempre les digo, todo parte desde lo mínimo, todo parte desde lo más pequeño. ¿Cómo actúo yo en mi hogar? ¿Cómo actúo yo con la economía de mi casa? Sí, si yo en la economía de mi casa soy administrador, en la economía de mi casa quizás yo puedo organizar bien el dinero, entonces tengamos por hecho que esto también se va a ver reflejado dentro de la economía quizás de un modelo de negocio. Entonces, por favor, vamos a tomar en cuenta el siguiente video. Este hombre estaba sufriendo debido a sus malos hábitos. Su mejor amigo le ha compartido sus 7 hábitos que le toman menos de 5 minutos y que han transformado su vida. Mira cuáles son y cómo estos hábitos impactaron la vida de Willy. Willy apagó su celular y se dio la vuelta en su cama para dormirse, pero no podía dormir pensando que no había logrado la gran cosa. Decidió que mañana compartiría su frustración con su mejor amigo, a quien admiraba por sus logros y por ser una persona disciplinada. Su amigo Dylan vivía al otro lado de la calle. Estaba feliz cuando vio a Willy y le preguntó cómo se siente este día. Willy le explicó que le gustaría hacer más cosas que lo hicieran sentirse orgulloso, pero que el trabajo y los estudios le dejan poco espacio para el cambio. Me gustaría saber si hay algo que puedo hacer para mejorar mi vida y que no me lleve mucho tiempo implementarlo. Dylan señaló que de hecho hay 7 cosas, 7 pequeños hábitos que él realiza cada día y que le hacen sentir satisfecho, sin importar todo lo demás. Invitó a Willy a entrar a la casa y lo llevó al dormitorio. Había ahí una cama grande que estaba bien hecha a pesar de la hora temprana. Dylan le explicó que lo primero que hace al levantarse antes de ir al baño, antes de comer el desayuno, es hacer su cama. Hacer la cama me toma solo un momento y es un pequeño logro que me motiva a hacer más. Pero más que esto, le gusta pensar que sin importar cómo le va en el día, la cama está siempre lista para cuando quiera acostarse. Hábito número 1, haz la cama al momento de levantarte. Willy estaba sorprendido por este consejo, pero reflexionó que a menudo dejaba su cama desordenada y efectivamente no le gustaba tener que hacerla en la noche, cuando estaba cansado y tenía sueño. Luego, Dylan lo llevó a su escritorio y le mostró un lápiz y papel. Todos los días escribo una carta o una nota a alguien, agradeciendo o elogiando algo que hizo. Podría ser un amigo, un vecino o incluso un desconocido.
También estaba anotando las cosas o los eventos por los cuales se sentía agradecido. Will se acordó de una vez que Dylan lo llamó para agradecerle por estar siempre ahí cuando lo necesitaba. Este pequeño acto de Dylan hizo que el día de Willie fuera mucho mejor. Hábito número 2. Expresa tu gratitud diariamente. Cuando entraron a la sala, Dylan le señaló la colchoneta de ejercicios. Dijo que antes de salir de casa hace algunas sentadillas, flexiones y saltos de tijera. Con tan solo 5 minutos de ejercicios, Dylan puede sentir cómo se activan sus músculos y su cuerpo se llena de energía. Incluso tiene su canción favorita que suena cuando él realiza su rutina de ejercicios. Hábito número 3. Haz una rutina de ejercicios matutinos. Willie ha notado que la casa de Dylan está bastante limpia y ordenada. Dylan dijo que este logro es en gran parte de su esposa. Hace tiempo han notado que regresar a casa y encontrar todo ordenado les da paz. Por su parte, Dylan, antes de salir, hace todo lo posible para limpiar sus cosas. Lava su plato y taza después del desayuno, limpia el lavamanos después de lavarse los dientes, coloca bien las toallas después de bañarse y etc. Hábito número 4. Deja la casa limpia antes de salir. Dylan le dijo a Willie que el pequeño hábito que más ha transformado su vida era el implementar un desafío semanal. Cada domingo decide una cosa difícil que va a realizar la siguiente semana. Por ejemplo, la semana pasada no comió pan dulce y bebió el café amargo. Esta semana tiene el reto de 0 redes sociales. Para facilitarse la tarea, eliminó de su celular todas las aplicaciones de redes sociales, excepto WhatsApp, que usa para cuestiones de trabajo. Hacer este tipo de desafíos aumenta su autodisciplina y fortalece su carácter. Hábito número 5. Establece un pequeño desafío semanal para hacerte una persona más fuerte. Ahora dime, Willie, ¿qué estás haciendo antes de irte a dormir? Willie, desorientado, contestó que en la tarde siempre toma un baño y mira la televisión o pasa tiempo en su celular. Dylan le dijo que él solía hacer lo mismo, pero esto le hacía sentir nervioso y frustrado. Ahora, a las 8 de la noche, suena la alarma y es cuando apaga el portátil, desconecta el televisor y activa el modo avión en su celular. Luego esconde el celular fuera de su vista. Me toma solo 3 minutos hacerlo, y gracias a esto tengo las noches tranquilas y tiempo para leer libro o pasarlo con mi esposa. Hábito número 6. Apaga todas las pantallas y pon el celular fuera de la vista al menos 1 hora antes de acostarte. Willie pensó en todas las veces cuando antes de dormir deslizaba video tras video y después se sintió mal por haber perdido tanto tiempo o no pudo conciliar el sueño pensando en lo que había visto. Le preguntó a Dylan si hay algo más que podría hacer en la noche para empezar bien el día siguiente. Su amigo le mostró entonces su cuaderno donde estaban anotadas las cosas para hacer. Le explicó que cada tarde anota las 3 cosas más importantes que quiere realizar el día siguiente. Gracias a que lo tengo pensado y anotado, no pierdo el tiempo en averiguar qué debo hacer. Tomo mi cuaderno y empiezo a realizar la primera cosa de la lista. Hábito número 7. Antes de acostarte, anota las 3 cosas más importantes que tengas que hacer al día siguiente. Willie, agradecido a Dylan por compartir con él sus 7 hábitos, decidió hacer un cambio en su vida. El día siguiente empezó por hacer su cama y la rutina de ejercicios de 5 minutos. En la tarde, 1 hora antes de acostarse, puso su celular dentro de un armario y dedicó este tiempo para leer un libro. No fue fácil, pero a la hora de ir a dormir se sentía más satisfecho que nunca. Pronto empezó a implementar también los otros 4 hábitos. Ahora cada sábado se reúne con Dylan para compartir con él sus pequeños éxitos. Los 7 hábitos son sencillos, pero hacerlos puede cambiarte la vida. Sobre cómo los pequeños hábitos pueden transformar tu vida lo explica muy bien James Clear en su libro. Bien, chicos, ustedes dirán en algún momento qué tan importante es el que nosotros sepamos tener buenos hábitos. Es fundamental, principalmente para yo poder ser un buen ser humano, para poder tener un enfoque adecuado en mi contexto, en mi realidad. Prácticamente el video a lo que nosotros nos hace es darnos un ejemplo, ¿sí? Direccionado a 2 personas que la una tiene éxito y la otra no tiene éxito, que la una quizás tiene una vida rutinaria, pero sin un mayor enfoque en la producción personal o en el desarrollo personal, a diferencia de la otra persona. ¿Cuál es la finalidad como tal?
del video generalmente no está como tal enfocado a enseñarnos cómo se maneja un modelo de negocio, a enseñarnos cómo se produce un emprendimiento. Está encaminado a darnos a nosotros las pautas necesarias para tomar buenas decisiones dentro de lo que es un emprendimiento y dentro de lo que es también la vida cotidiana, dentro de lo que prácticamente nosotros caracterizamos como una micro o a su vez macro empresa, ¿sí? Eso es lo que nosotros principalmente buscamos, que más allá del emprendimiento de enseñarnos a tener un negocio y que el negocio nos dé dinero y yo poder ser una persona estable económicamente, lo que se busca también es desarrollar y crear personas que sepan adaptarse a la realidad, personas que sepan entender su contexto y personas que sepan aprovechar todas y cada una de las oportunidades que en el contexto se le presenten. ¿Para qué? Para poder alcanzar el éxito, ¿sí? Para poder ser personas exitosas, no solamente hablando de un modelo de negocio, sino que por otro lado también hablando desde una perspectiva más personal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este preámbulo, una vez que nosotros ya tenemos identificado prácticamente todo este contexto, ahora sí, vamos a identificar. Cuando yo ya soy un buen emprendedor, entendí cuáles son los valores, entendí cuáles son las características, entendí absolutamente todo el preámbulo y todo el contexto que engloba lo que es alcanzar el éxito. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Sí? Decidí crear la investigación. Voy ahora a describir cómo quiero que mi emprendimiento se vea, ¿sí? ¿Cómo quiero que mi emprendimiento se desarrolle? Prácticamente esto viene de la mano como cuando nosotros decimos bien, cuando estamos nosotros bien emocionalmente, bien físicamente, cuando yo mismo me amo, yo mismo me cuido, yo mismo me protejo, estoy apta para que otra persona lo haga conmigo, es decir, otra persona me cuide, me respete y me proteja. Pero todo basado desde qué? Lógicamente desde el amor propio. Más o menos el emprendimiento se maneja de la misma manera. Si es que yo estoy bien en mis finanzas, en mi vida laboral, en mi vida económica, personalmente, esto se va a ver reflejado dentro del emprendimiento. ¿Y cómo voy yo a describir adecuadamente esto dentro de mi modelo de negocio? Pues lo haremos de la siguiente manera. Nos dice que en la unidad anterior, por ejemplo, nosotros desarrollamos lo que es la técnica para seleccionar un emprendimiento, pero este emprendimiento está destinado en función de distintas variables. Estas variables, lógicamente, que se pueden generar de acuerdo a las características básicas de un modelo de negocio. Cuando nosotros ya identificamos todas estas características básicas de un modelo de negocio, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos la idea previa del emprendimiento, tenemos el panorama estructurado y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el caso, cómo voy yo a implementar todas las estrategias, cómo voy yo a implementar todas las características. El siguiente paso que yo voy a dar es que voy a detallar la definición de lo que es un emprendimiento, es decir, a qué actividad se va a dedicar. Esto ya lógicamente es estudio de unidades pasadas en el cual nosotros identificamos los tipos de emprendimiento que existen en el mercado, ¿sí? Especialmente que existen tres tipos de emprendimientos. Los emprendimientos comerciales, los emprendimientos industriales y los emprendimientos de servicios. Los emprendimientos comerciales, que son aquellos en los cuales yo compro un producto y lo vendo, pero con las mismas características, es decir, no lo transformo para nada. Por otro lado, tenemos lo que son los de emprendimientos industriales, en los cuales yo obtengo la materia prima, con esta materia prima produzco un producto nuevo y lo vendo, pero prácticamente como tal estoy vendiendo un producto totalmente diferente dentro del mercado. Y por último, tenemos lo que son los emprendimientos de servicios, en los cuales yo compro y vendo también
habilidades, destrezas y características preferenciales de lo que yo sé hacer, ¿sí? Como tal, no se vende algo físico de por medio, sino yo lo que estoy vendiendo son los conocimientos que yo tengo sobre cualquier situación, los conocimientos que yo tengo sobre cualquier espacio, sobre cualquier estructura, ¿sí? Por lo tanto, de igual manera nos dice que generalmente cuando ya nosotros estamos desarrollando y tenemos todo este preámbulo listo, voy a ir desarrollando lo que es un proyecto de inversión, ¿sí? ¿A qué se refiere el proyecto de inversión? Y que eso nosotros ya habíamos estado identificando en la clase pasada. El proyecto de inversión es aquel que a mí me da las pautas necesarias para yo poder ir encaminando mi negocio. El orden, chicos, el orden y la organización es clave al momento de crear un emprendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando nosotros nos vestimos, yo no me pongo primero los zapatos y después me pongo las medias, ¿sí? Cuando nosotros nos vestimos, lógicamente lo podemos hacer en un diferente orden. Por ejemplo, hay personas que pueden ponerse primero las medias, después el pantalón, después la camiseta, otras no sé, primero la camiseta, después el pantalón. Pero como tal, hay cosas que específicamente tienen un orden. ¿Por qué? Porque siguen como tal un cronograma, podemos decirle, siguen como tal un lineamiento. Ya están encaminados a algo en específico. Entonces, lógicamente, dentro de ello, nosotros hablamos en el emprendimiento bastante sobre el orden. Yo no puedo dispararme a crear un modelo de negocio simplemente porque tengo muchas ideas en mi cabeza y estas ideas voy a, por ejemplo, a comprar primero, digamos, quiero un emprendimiento de camisas, voy a fabricar camisas, un emprendimiento industrial. Voy a comprar botones, ahorita me voy a comprar tela, ahorita me voy a comprar hilos, ya después me compro la máquina y después empiezo a coser como pueda para crear mi producto final. En realidad esto no se hace así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir un orden, tengo que seguir un cronograma, tengo que seguir un plan. Y este plan, lógicamente, debe estar estructurado de forma escrita de cierta manera, en el cual digo, bien, ¿cuál es el primer paso que yo voy a seguir? Bien, identificar quizás el contexto o el entorno en el que yo voy a promover mi modelo de negocio. Una vez que yo ya tengo el entorno, bien, ahora busco un local. Después de que busque el local, ahora sí incorporo las herramientas que mi local necesita. Cuando ya tengo todo esto bien, ahora sí voy a implementar todo lo necesario para el movimiento o para la fabricación de mi producto. Bien, cuando ya tengo todo esto, ahora sí, ¿qué elementos necesito para la fabricación de mi producto? No podemos hacer las cosas en desorden, porque cuando hacemos las cosas en desorden, prácticamente es ahí donde nosotros vemos que los emprendimientos no llegan al éxito, sí que los emprendimientos no logran alcanzar 100% sus objetivos. En este caso, dentro de lo que nosotros hablamos del proyecto o de la fase del proyecto de inversión, debemos de incluir lo siguiente. Principalmente, nos vamos a plantear un problema, es decir, como tal, el planteamiento del problema se refiere a qué necesidad es la que yo voy a satisfacer. Es decir, en mi contexto existe mucha, no sé, mucha falta de acceso al Internet, ya en el contexto en el que yo me encuentro. Ese es mi principal problema. ¿Cómo voy a sustituir ese problema? Pues mi modelo de negocio lo que quiere es proponer es un cyber o quizás vender internet, ¿ya? Porque puede darse también la oportunidad, sería un emprendimiento innovador, por ejemplo. Simplemente vender internet. Hay gente que tiene acceso o que tiene teléfonos, pero como tal no tiene acceso a internet. Pueden acercarse quizás por, no sé, una hora, 30 minutos, pagar cierta cantidad de dinero y poder tener acceso al internet con su propio dispositivo. O a su vez también si no se les puede brindar un dispositivo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema principal? La falta de acceso al Internet. Por otro lado, dentro del detalle de la descripción tenemos la actividad y el tipo de emprendimiento, ¿sí? Es decir, ¿qué actividad voy a desempeñar? Es decir, yo voy a hacer un emprendimiento que cumpla con las características de las necesidades de acceso al Internet. Tipo de emprendimiento sería, por ejemplo, de servicios. Estoy vendiendo algo que yo tengo. Por otro lado, tenemos también plantearnos el objetivo general del emprendimiento.
¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar con mi modelo de negocio? ¿Sí? ¿Qué estructuras tengo? ¿Qué elementos son los que lógicamente yo quiero desarrollar dentro de dentro de mi contexto? De igual manera, tenemos cuáles van a ser los beneficiarios del emprendimiento. Esto nosotros lo estudiamos en el momento de que hablamos de la segmentación del mercado. La segmentación del mercado a nosotros ya nos da el conocimiento vasto para poder identificar a quiénes específicamente está encaminado mi modelo de negocio, qué tipo de población. Pueden ser niños, adultos, adolescentes o para todas las edades, porque existen emprendimientos que lógicamente están encaminados para todos. Pero principalmente yo debo identificar cuáles van a ser los principales beneficiarios del emprendimiento. De igual manera, vamos a ver las necesidades que satisface, que viene de la mano con principalmente el tipo de emprendimiento. Y por otro lado, el objetivo del emprendimiento, es decir, un objetivo más específico, ya no tan generalizado. Todos estos elementos a mí me van a encaminar y a mí me van a dar la característica suficiente para yo poder saber cómo voy a manejar mi modelo de negocio, ¿sí? Para yo poder saber cómo se va a estructurar y en qué situaciones y en qué elementos yo me encuentro, lógicamente, para alcanzar objetivos. Nos dice de igual manera que para que un emprendimiento sea factible, debe incluir el planteamiento de un problema. Es decir, de igual manera, un emprendimiento que tiene, por ejemplo, un interés social, debe procurar la resolución de problemas de la comunidad o a su vez de sus potenciales usuarios, ¿sí? También existen lo que son los emprendimientos sociales, es decir, que como tal no tienen la importancia de un rédito económico, sino que principalmente están encaminados a la colaboración o a su vez a ayudar al entorno y al contexto en el que se desenvuelve. De igual manera nos dice que el planteamiento de un problema define exactamente la situación por resolver mediante la implementación del emprendimiento, ¿sí? Principalmente el planteamiento del problema me dice, bien, el problema es tal y con mi emprendimiento yo voy a solucionar tal situación, simple y sencillo, sin mayores preámbulos dentro del contexto. Por ejemplo, nos dice, si se desea establecer lo que es un emprendimiento, si se desea emprender lo que es un emprendimiento cultural para rescatar las tradiciones ancestrales de una determinada zona geográfica del Ecuador, se podría generar el planteamiento de un problema similar a este. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, ¿cuál sería el planteamiento del problema? En el acceso a la tecnología por parte de los jóvenes bachilleres del Ecuador ha permitido que tengan conocimientos de otras culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la cultura y tradición ancestral de la zona de, por ejemplo, aquí podemos ponerle la zona de Riobamba, se ha ido perdiendo entre las nuevas generaciones, quienes desconocen todos los aspectos que la rodean. De igual manera, hay los secretos que se han ido comunicando de generación en generación. Por lo tanto, el desconocimiento de los aspectos ancestrales se ha convertido en un problema social. Todo esto debido a la pérdida de identidad propia de los jóvenes de la localidad. Ustedes lo que ven aquí como tal es un ejemplo de un planteamiento del problema, es un ejemplo de una estructura con la cual nosotros nos manejamos dentro del emprendimiento y dentro del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, no siempre no siempre nosotros vamos a estar esperando a que un modelo de negocio esté alejado de la academia o esté alejado de la investigación. Todo va de la mano. La investigación y el aprendizaje siempre va a estar inmiscuido en lo que es un emprendimiento. ¿Qué es lo que también yo voy a tomar en cuenta? Por otro lado, la actividad que el emprendimiento va a cumplir. En esta parte del proceso, el emprendedor deberá escribir cuál será el giro principal de su emprendimiento. Es decir, cuáles serán las actividades principales en función del planteamiento de los problemas mencionados, por ejemplo, en la página anterior. ¿Sí? De acuerdo a esos problemas, nosotros ya identificamos qué actividades podemos desarrollar para poder suplir con estas necesidades. Por otro lado, en esta sección también es conveniente elegir el nombre del emprendimiento. Esto es clave, ¿sí? Es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de desarrollar una idea de negocio.
¿Por qué? El nombre deberá ser corto, de fácil recordación y que identifique al negocio, ¿sí? Si yo le pongo un nombre muy común, un nombre que quizás no tenga ninguna importancia, un nombre que quizás no tenga ninguna trascendencia, tengamos por hecho que el emprendimiento va a pasar desapercibido. Pero si el nombre es llamativo, si quizás los elementos que engloban al emprendimiento también o al nombre como tal son también característicos de lo que yo voy a poder ofrecer o de lo que yo voy a poder vender, tengamos por 100% seguro que todo esto va a alcanzar el éxito. Nos dice que de igual manera hay que recordar que el emprendimiento tiene una duración de largo plazo y el mercado lo identificará por su nombre. Esto es lo que buscamos todos al momento de desarrollar una idea de negocio, chicos. Que el emprendimiento sea duradero, que el emprendimiento sea sostenible, porque un emprendimiento fugaz de nada me va a servir. Incluso muchos emprendimientos tardan bastante en crecer, pero lógicamente tienen éxito durante muchísimo tiempo. De los emprendimientos que quizás de la noche a la mañana crecen y después desaparecen, es ahí donde vemos el error. Quizás en algo se equivocaron, ¿sí? Lo que principalmente se tiene que buscar es la duración a lo largo del tiempo. Para ello, chicos, y ya para ir terminando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que también nos habla sobre los recursos que nosotros debemos tomar específicamente en esta parte que estamos hablando, los recursos que necesitamos para emprender y para tener un emprendimiento exitoso, ¿sí? Vamos a ver, por favor. ¿Qué es emprender? Pues emprender es crear una empresa para llegar a un fin. Emprender es intentar llegar a un objetivo. Emprender es unir una serie de recursos para conseguir un beneficio. O emprender es hacer lo que a ti te gusta. Lo llames como lo llames, emprender no es intentar ganar dinero, emprender no es intentar poner un negocio, emprender no es hacer lo que te diga tu cuñado, sino que emprender es algo más. Y el empresario, o el emprendedor en este caso, no se trata que él sepa de A, B o C. Muchas veces los empresarios de éxito son aquellos que menos saben. Son aquellos que no tienen idea de muchas cosas. Por ejemplo, Richard Branson, que es el dueño de la compañía, el conglomerado de compañías Virgin. Él nunca ha sabido nada de algo en específico, pero ha sido experto en agarrar los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese emprendimiento. En este caso, según él dice, los recursos necesarios es el personal, que sea el mejor posible, pero también otro de los recursos importantes, que mucha gente no habla de ello, es la pasión, es la ilusión, es querer hacer las cosas bien, ¿no? Sea cual sea tu caso y sea cual sea tus recursos que necesites, hay tres tipos. Son financieros o económicos, son recursos humanos y son recursos técnicos. Los recursos financieros es el dinero, los recursos humanos es el personal y los recursos técnicos es lo que tú sepas. A lo mejor no sabes de todos los recursos mucho y a lo mejor no tienes mucha idea por dónde empezar, pero bueno, es una cuestión de que si al menos tú tienes la pasión, puedes ir viendo por dónde puedes ir tirando, y a lo mejor hoy no tienes los recursos económicos, pero sí tienes los recursos técnicos porque tú sabes algo y entonces quieres emprender sobre lo que tú ya sabes, y luego poco a poco vas consiguiendo más recursos humanos. Normalmente al principio no se tienen recursos capitales, no se tiene mucho dinero, sí se tiene a la propia persona, sí se tienen muchas ganas de trabajar y de sacar un proyecto adelante, y lo que tampoco se tiene son compañeros de viaje. Pero bueno, al principio tú puedes adquirir conocimientos técnicos para empezar tu empresa, según vas avanzando vas consiguiendo más capital y consigues recursos humanos. Al final emprender se trata de esos recursos, esos tres tipos de recursos que necesitas, ir consiguiéndolos para llevar a cabo ese proyecto. Y eso es emprender. No es otra cosa, esa es la esencia de emprender. Luego, el arte de emprender consiste en manejar, imaginaos que tengo aquí las tres bolas, ¿no? Como si fuera un malabarista, en manejar esos tres tipos de recursos. Y no hay más. Si os fijáis, hay muchísimos empresarios de éxito, como os decía, que no son expertos en una materia y que han triunfado. Luego, ¿dónde está el secreto? En ello. Os doy un último tip. Cuando los recursos se quedan estancados, entonces es necesario desatrancar estos recursos. La mayoría de los empresarios
Se quedan en no puedo crecer porque no genero los suficientes ingresos y a su vez no puedo conseguir personal para generar los suficientes ingresos porque no tengo esos mismos ingresos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde está el truco para conseguir avanzar? Bueno, en algún momento tienes que conseguir vías para poder avanzar. Imaginaros que vosotros tenéis un cubo, que lo vais llenando de agua, que son vuestros ingresos, pero que tiene unos agujeros que son vuestros gastos. Tendréis que ver métodos, tendréis que ver técnicas de o bien taponar esos gastos o bien aumentar el chorro. Y todo esto es conseguible si se piensa desde lejos y dices cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Luego te animo a que nos sigas leyendo, que nos sigas viendo nuestros vídeos y por supuesto que hagas nuestros cursos, porque ahí te enseñamos. Bien, chicos, entonces con ello nosotros tomamos en cuenta ya las características relevantes para, lógicamente, alcanzar a tener un emprendimiento exitoso, que es lo que se busca dentro del contexto y dentro de toda la realidad con la cual nosotros nos estamos desenvolviendo y nos estamos desarrollando, ¿sí? Bien, chicos, algo que quería aclararles como una duda. Yo siempre les publico a ustedes dentro del apartado de la tarea un taller. Cuando yo me refiero a que ustedes hagan el taller a mano, me refiero a que pueden y tienen la factibilidad de imprimir este taller las personas que pueden y realizarlo a mano. Quienes no tengan esta factibilidad, no hay ningún inconveniente, lo realizan todo a mano, ¿sí? Lógicamente, esto quiere decir, pero que requerirá, si es que ustedes imprimen el taller, esto requerirá, lógicamente, ya de una creatividad más grande, porque como yo les dije al inicio, tomo mucho en cuenta la creatividad que ustedes tengan para que, lógicamente, el deber se vea bien presentado. Porque quizás ya una impresión hecha, quizás por donde sea, y de ahí respondida y enseguida enviada, no. Yo tomo mucho en cuenta también la calidad, porque de igual forma tomo el trabajo que tienen las personas que quizás no pueden imprimir y lo hacen todo a mano. Entonces, siempre va a tener quizás un poco más de peso que las personas que lo estén haciendo 100% a mano, ¿sí? De pronto para aclarar cualquier duda y cualquier inquietud. Les agradezco mucho por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que puedan proceder a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias, Licen. Pasen bien, chicos.